de datos excluidos con mucha precisión. Finalmente, Miguel Ángel Flores Guerrero, especialista en protección de datos personales de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, invitó a la reflexión sobre el impacto y los riesgos de la globalización y la invasión de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. La globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación en el mundo han provocado que el tema de la protección de los datos personales cobre una gran importancia en nuestro país. México tiene hoy una gran oportunidad y a la vez un difícil reto, dado que generar un modelo adecuado de regulación en materia de protección de datos personales implica crear una legislación que puede convertirse en una herramienta balanceada que contribuya al desarrollo del país, o bien transformarla en una barrera que obstaculice su avance. Con el objeto de poder comprender mejor en qué se traduce el contenido de la reforma constitucional hecha a los artículos 16 y 73 en materia de protección de datos personales, así como sus alcances, es necesario que comprendamos qué significa introducir este tipo de normas en la Constitución. Como ustedes saben, la Constitución es la expresión de la forma de organización del Estado mexicano, que abarca, por una parte, los límites al poder público para impedir abusos en sus facultades, la llamada parte dogmática, y por otro lado, los límites que definen la esfera de actuación del Estado y sus órganos, la llamada parte orgánica. En este sentido, nuestra Carta Magna se sustenta en dos principios básicos. Primero, que las facultades del Estado para restringir el contenido de la Constitución son limitadas. Y segundo, que dichas facultades se circunscriben a un esquema de competencias. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en nuestra Constitución encontramos listados ciertos derechos de los individuos, conocidos como derechos fundamentales, cuyo fin es precisamente limitar las invasiones del Estado y el abuso del poder. Dentro de esta parte dogmática de nuestra norma fundamental, este tipo de derechos pueden ser básicamente de dos tipos: derechos de los que goza un individuo como un ente aislado, es decir, son absolutos y se quedan únicamente en la esfera del gobernado, como puede ser, por ejemplo, la libertad de pensamiento o la libertad personal. Y segundo, derechos del individuo relacionados con el resto de la sociedad, en contacto con otros individuos. Es decir, se traducen en manifestaciones sociales que requieren de la intervención ordenadora y limitadora del Estado, como por ejemplo la libertad de culto o la libertad de prensa. Este tipo de derechos fundamentales son derechos individuales que la Constitución llama garantías, derivado precisamente del mecanismo que la propia Carta Magna establece para protegerlos en caso de una transgresión, ya sea derivada de un mal entendimiento de la norma